Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa 30 Minutos. Les recordamos que llegamos a ustedes gracias al Hotel Palace Pool Oriente. Seguridad, privacidad y confort en un mismo lugar. Carrera 11, Antigua Infante, Maturín, Estado Monagas. Teléfono 091-641-4187 y 643-2564. Igualmente la Feria del Tequeño, el más rico desayuno, Avenida Miranda, sector centro de Maturín. Full Travel NB, agencia de viajes, atención personalizada, @fulltravel.nb. Y Sporting 3000, con entrenadores 100% calificados, edificio Don Vito en La Floresta. Para hoy estaré conversando con Jesús Farías, coordinador municipal de 20 Monagas. Una breve pausa, ya venimos. Con tu trabajo, con tus estudios, todo lo que tú puedes hacer por Venezuela es importantísima, porque de ti depende que nos desarrollemos, de ti depende que salgamos de esta coyuntura económica, de ti depende que podamos progresar y ser una mejor nación. Luego de esta breve pausa regresamos y como pueden ver ya está a mi lado mi invitado de hoy. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Luis. Jesús, vamos a hablar de temas bien importantes. Eres coordinador del municipio Maturín, municipio con muchas particularidades. Me gustaría saber cómo ha sido el recorrido que han hecho desde 20 en el municipio de Maturín y cuáles son los problemas puntuales que están presentando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que se conectan en este momento. Recordamos que Maturín es uno de los municipios más grandes de Venezuela y tiene 5 parroquias que son las más grandes, que son las parroquias medulares, y 5 parroquias foráneas. Hoy vemos que el problema de la recolección de desechos sólidos es algo que nos ataca a todo el municipio. Ha habido una gestión nefasta en todo lo que tiene que ver con este tema. Vemos que por la información que tenemos apenas hay 10 camiones de recolección de desechos sólidos, que no da abasto ni siquiera para 5 parroquias. Entonces vemos cómo se ha incrementado los focos de contaminación cerca de las escuelas, en el mercado pasa hasta 3 días los desechos sólidos sin que sean recogidos. Recordemos que hay ahí de todo un poco, los restos de sardinas, de pescado, etc. Los ciudadanos del sector Los Bloques son los más afectados, y el sector, lo que llaman la calle 14, el sector Los Cocos. Todo eso en la parroquia San Simón. Pero si nos vamos a la parroquia Los Godos, lo mismo, la parroquia Las Cocuizas, hay un foco de contaminación brutal. Entrando allí cerca del INSE, vemos montañas y montañas de basura que son recogidas si acaso a 6 meses o quemadas por los mismos ciudadanos que se cansan de este tema. Las calles, el tema vial está crítico. Cuando pasamos por las arterias principales de la ciudad, la Lili Ugarte, la avenida Juncal, la misma Bolívar, vemos troneras de hueco, vemos alcantarillas sin sus tapas. En plena Bolívar vemos 2 tremendos huecos, o sea, o 2 alcantarillas sin sus tapas, y vemos a cada instante, yo que trabajo cerca, carros, autobuses cayendo allí. Y bueno, la gestión municipal es la mayor gestión que ha existido en Maturín, con todo que ha agrupado los mayores problemas sin poder resolver. O sea, ha sido garrafal lo que hemos visto en estos últimos 4 o 5 años en Maturín, el deterioro de las infraestructuras, el deterioro de los municipios, las plazas, los parques, bueno, que ya no existen los parques, ya no hay parques. El Parque Doña Menca ahora se puede convertir en una plaza, y la misma sin ser consultado por los que allí hacen vida, que es la parroquia San Simón, por el sector Los Cocos, por el Paraíso, por Los Bloques, un parque tradicional de más de 30 años. Bueno, y en esos recorridos que supongo que vienen haciendo en la organización política, ¿cuál es el sentir de las comunidades? ¿Qué es lo que les dicen a ustedes? Mira, ya va. ¿Y qué solución le brindan ustedes a ellos, o cuál es el mensaje que les llevan? Mira, es un tema general. Ellos entienden que si no hay un cambio de gobierno central, vamos a tener los mismos problemas en el municipio.
El problema no es que tengamos un alcalde, el problema no es que tengamos un gobernador, el problema es que es un sistema central que son los que se encargan de entablar una gestión mocha. Porque el problema que hoy vive Maturín lo vive Cumaná, lo vive Bolívar, lo vive cualquier municipio, lo vive cualquier estado, lo vive toda Venezuela. Es un sistema que ha acabado con las infraestructuras del país, que ha acabado con lo que anteriormente podíamos decir que era la ciudad distinta, una Maturín donde la gente del interior del país, del centro del país, del occidente del país venía y se enamoraba por su tranquilidad, por su seguridad, por su sistema de aguaducto, que cuando llueve se secaban al instante. Hoy no ha caído una garúa cuando vemos las calles atestadas de agua, colapsadas. Hace algunas semanas pasaba yo por lo que llaman las avenidas, que es donde están las 5 famosas avenidas de Maturín. Pero eso siempre ha sido, desde hace mucho tiempo el drenaje ha sido bárbaro ahí, o sea, no funciona. Sí, no es de ahora. No, es correcto, pero tenemos muchos años que tenemos un sistema y un régimen que ha ido deteriorando toda la infraestructura y las estructuras del Estado. Vemos hoy los talleres municipales no existen. Entonces, cuando no existe algo medular en una alcaldía de Maturín, que es lo que te brinda el servicio para tú solventar esos problemas, entonces ves un deterioro sistematizado y agudizas todos los problemas. Los pequeños se convierten en grandes y los grandes se convierten en gigantes. Ahora, fíjate lo siguiente, hace pocos días estuvo María Corina Machado de visita en Maturín. Supongo que hizo recorridos, encuentros con las comunidades y siguió hacia otros estados, que por cierto, ayer salió una nota de ella en Venevisión sobre su visita a Deltamacuro. Pero, ¿qué opinión y qué visualización se llevó María Corina de lo que está pasando en Maturín? Y vuelvo y te repito la pregunta, ¿cuál es el mensaje que llevan ustedes? Porque tú dices el problema es un gobierno central, pero las voces de prácticamente mucha de la gente de la oposición o de 20 son destinadas a frenar un poco la participación electoral. Sácame de esa duda. Sí, ella estuvo la semana pasada, el día martes, estuvimos en una actividad de calle en la parroquia Los Godos, en la cancha de Fundemos. Tuvimos que hacer una actividad social allí, desmantelizar la cancha que tenía más de 3 meses montada. Quedó ese trabajo allí. Ayer conversaba con una persona y me decía, cuando esto dentro de 1 mes y medio esté el monte atestado de alto, lo que vamos a recordar es que la última vez que se limpió fue cuando vino María Corina, la última vez que se limpió la cancha fue con el equipo de 20 Maturín. Y así es, eso es lo que hemos tratado de hacer con lo poco y las autoridades que tiene hoy la organización, porque lo que sí te puedo decir es que nosotros desde 20 no le debemos en este momento nada a nadie. Hemos tenido siempre la verticalidad de tener todo el cuidado del mundo, recibir algún tipo de apoyo o financiamiento de estos grupos y de estos grupos económicos que hoy se han hecho ricos a costilla de la sangre de los venezolanos, del sufrimiento de los venezolanos, y hoy con lo poco que podemos apoyar siempre hacemos la presencia. Y voy con lo segundo. Nosotros desde 20 entendemos que este no es un problema de unas elecciones regionales o municipales. Este es un problema que viene de un sistema que ha implantado un plan de sometimiento continuado a la sociedad que hoy nos tiene en un caos total, que ha generado una crisis humanitaria, y que eso no se va a resolver con una alcaldía o con una gobernación cuando mañana te ponen un protector, aunque digan que lo van a quitar, o cuando mañana no te entreguen a ti los recursos, porque ellos van a seguir manteniendo el control del Estado, porque vas a tener esas mismas 10 unidades de aseo que no son suficientes, y te van a tener 3, 4, 5, 10 y hasta más esperando por el combustible para poder hacer el recorrido y recoger los desechos sólidos. El problema no es una alcaldía, una gobernación, el problema es un sistema que hasta que tú no desmontes ese sistema y vuelva otra vez la democracia al país, no vamos a poder tener ni gobernadores ni alcaldes, porque no se trata de buenos o malos gerentes, se trata de un sistema que hoy corrompe todas las instituciones y que te lleva al quiebre total, no solamente moral, sino económico. Es un quiebre que ha prostituido las instituciones del sistema judicial, del sistema policial, todo, absolutamente todo. Entonces, es un mal que por lo menos hoy en Cuba tiene más de 60 años, que hoy la gente salió a la calle y vemos todo lo que está sucediendo. Hace un año atrás vimos un asesinato
por parte de un funcionario policial en los Estados Unidos a un ciudadano americano de color, Floyd, y el mundo casi arde. Vemos ya desde el domingo las manifestaciones en Cuba, varios asesinados, masacrados, y no vemos absolutamente ni siquiera la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que es Michelle Bachelet, ni la misma Organización de Naciones Unidas, la ONU, pronunciándose al respecto. Entonces hay una hipocresía de esas instituciones ante el mundo y sobre un régimen comunista que ha llevado sus tentáculos por más de 60 años a Latinoamérica. Hoy tenemos a Venezuela con un sistema de mafias, vemos hoy a México, a Bolivia, a Argentina, a Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema aquí es mucho más allá de una alcaldía, una gobernación, es un problema medular. Pero han existido elecciones presidenciales. ¿Crees tú que las próximas serían las idóneas para salir de la situación actual, del gobierno actual que vive Venezuela? Ahora voy a la segunda parte con el tema de las elecciones. Nosotros hemos manifestado en varias oportunidades que el Consejo Nacional Electoral, que no es así, es un Consejo Nacional de Adjudicaciones, tiene que ser depurado en este sentido. O sea, es decir, para nosotros poder llamar a los ciudadanos a que asistan masivamente a unas elecciones en libertad, deben cumplirse ciertos parámetros o mecanismos. ¿Cómo cuáles frente al CNE? Porque pareciera que si todo el CNE es opositor, ahí las elecciones sí son valederas. No, te explico. Hoy en el CNE el problema no son los miembros del CNE, porque puede hoy ser presidente del CNE el Papa Juan Pablo II, puede ser la Madre Teresa Calcuta, puede ser José Gregorio Hernández. El problema es que es un brazo ejecutor del régimen que no es independiente, como lo fue en algún tiempo atrás, y que podíamos fácilmente asistir a unas elecciones y que el que tuviese mayoría podía adjudicarse su victoria. O sea, el detalle es que tú hoy votas pero no eliges. ¿Qué es lo primero que tiene que suceder en Venezuela? Bueno, desmontar el sistema que hoy está en el poder. ¿Y cómo se desmonta? Y para ello, voy a eso, y para ello, una vez que se desmonte, tienes tú que hacer un nuevo proceso de cedulación, porque sabemos y entendemos, y es así, que hay más de un venezolano con una cédula que ellos mismos han cedulado, porque manejan todo el sistema. Tenemos que hacer una depuración de todo el registro electoral permanente para que nosotros podamos saber que tu voto elige, no que te votó tu abuela, que tiene varios años muerta, o que votó X o Y personas. Tenemos más de 6 millones de venezolanos fuera y no tienen hoy la oportunidad de elegir. Entonces vamos a ir, no es que vayamos con una desventaja, porque en otras oportunidades lo hemos hecho, es que no hay oportunidades ante este sistema y estas condiciones que no son tales de ir a tú competir de tú a tú con cualquiera, porque en 20 queremos votar, pero también queremos elegir. El detalle no es irnos a un proceso electoral que hoy está plasmado, que es un fraude cantado, para entonces nosotros después toda esta lucha que hemos llevado hasta ahora, llevarla a un desfiladero. Y te pongo un ejemplo. En el 2017, una vez que estuvimos más de 4 meses en las calles protestando y el régimen asesinó más de 160 estudiantes, jóvenes, madres, etcétera, hicimos un plebiscito el 16 de julio, emblemático, pero luego un sector de la oposición participó en unas elecciones regionales del 2017. Nosotros inmediatamente alertamos que esas elecciones eran fraudulentas, y igual así el sector restante de la oposición participó. ¿Qué sucedió allí? Andrés Velázquez, te voy a poner un ejemplo, se quedó con sus papeletas y sus chuletas, lo que llaman el chorizo, donde lo adjudicaba esos resultados como ganador del estado Zulia, como gobernador. E inclusive aquí uno, creo que fue de Temblador, del Partido Comunista de Venezuela, también ganó, y luego... Entonces, hoy, ¿cómo? Después que sucedió un hecho que fue público, notorio y comunicacional, vamos nosotros a asistir a un proceso que en el 2017 a hoy han habido cambios estructurales dentro. No solamente es que el problema no es el Consejo Nacional Electoral, es que es el TSJ, porque una vez que ganamos la elección del 2015 con la Asamblea Nacional, el TSJ a gallos de medianoche, con un TSJ ilegítimo de Michael Moreno, nos quitan 3 diputados. Entonces, ya desde ahí comienza a corromperse el sistema electoral, porque de nada te sirve que ganes, sino que tienes un TSJ, tienes una presidencia, tienes una Guardia Nacional, tienes un ejército que no va a entregar el poder.
Hay dos temas que me gustaría tocar al principio. Uno es la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación, que hoy habló su vicepresidente, haciendo unos planteamientos bien interesantes. Y el otro, te lo digo al final. Estoy conversando con Jesús Farías, coordinador municipal de 20 Maturín. Me tengo que ir a una breve pausa y al regreso seguimos con más. Debemos fomentar el uso correcto del tapabocas y mantener la distancia social. Cuidándote tú, cuidas a los tuyos. Si necesitas seguridad, privacidad y confort en un mismo lugar, Hotel Palace Pool Oriente, ubicado en pleno centro de Maturín. Cuenta con habitaciones confortables con televisión por cable, internet, aire acondicionado, agua caliente y nevera ejecutiva. Disponemos de estacionamiento privado y un variado surtido de snack. Visítanos en el centro de Maturín, carrera 11, Antigua Infante, entre Avenida Rojas y Miranda, a pocos metros del estacionamiento de CanTV. Hotel Palace Pool Oriente, un oasis en el centro de Maturín. Contáctanos a través de los números telefónicos 0291-641-4187 y 643-2564. Y cuando se trata de un rico desayuno, en la Feria del Tequeño tenemos todo para complacer tu gusto. Tequeños con queso, salchiqueso y plátano con queso, acompañado de tu bebida favorita para que comiences el día con buen pie. Estamos ubicados en la avenida Miranda de Maturín. Para tu comodidad contamos con punto de venta, biopago y pago móvil. Igualmente puedes hacer tu pedido para todo tipo de eventos. La Feria del Tequeño, una feria de sabor a tu paladar. Regresamos a 30 minutos conversando con Jesús Farías, coordinador municipal de 20 Maturín. ¿Correcto? Mira, dejamos, Jesús, al aire las declaraciones del vicepresidente para la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional. Primero, ¿crees tú que esta comisión está haciendo un buen papel en pro de precisamente lograr una reconciliación nacional? Mira, yo desconozco realmente cuál es la intención de esta comisión. Recuerda que en Venezuela han habido 14 diálogos, de los cuales yo los considero que han sido estériles, porque siempre se solicita, se pide, se exige liberación de presos políticos, condiciones electorales, pero es que le estás solicitando, exigiendo, pidiendo a unos tipos que no tienen una lógica política, que te entienden es por una lógica criminal. Entonces, si tú hoy quieres ir a unas elecciones con unos tipos que te tienen una pistola aquí, entonces en este sentido ya tú perdiste cualquier tipo de elección, perdiste cualquier tipo de negociación. Lo segundo es que en cualquier mesa de negociación tú tienes que tener unas armas en la mano, y cuando me refiero a armas es algo con que negociar. Entonces, y lo segundo es que tengas la credibilidad como tal de poder ser el representante de un grupo ciudadano en este caso. Entonces, si nosotros como ciudadanos, que somos la gran mayoría del país que hoy exige un cambio, necesitamos referentes éticos y referentes morales que nos representen en esa negociación. Entonces, muchas veces y en gran parte esas negociaciones han fallado por eso, y la otra es porque el régimen obviamente no tiene ninguna voluntad de querer realizar un real cambio. Dentro de las condiciones y esta era la otra parte que te quería preguntar, que exige la oposición para elecciones, está la observación internacional. Hablaba hoy Luis Eduardo Martínez que hasta el Centro Carter se le está enviando una invitación. Y también me gustaría saber qué te parece la liberación de algunas tarjetas de partidos políticos. ¿Esto beneficia a la hora de un proceso electoral o quizás quiebra lo que es la verticalidad de la oposición? Es que lo acabas de decir, el problema aquí no es unidad, el problema es que tengamos un criterio único, porque podemos ir con una tarjeta todos en función de ir a una elección. El detalle que hoy ha quebrantado la lucha y que ha desviado muchas veces ese camino es que no hay un criterio único. En el 2017 hubo unidad. ¿Unidad de qué? De propósito.
unidad no de partido, sino que el propósito era salir a la calle para poder lograr el quiebre de la dictadura. Luego esa misma unidad de criterio se desvía por unas elecciones en el mismo año, y decía la mamá de Pernalete, uno de los asesinados en ese año, meses después: si yo hubiese sabido, o si mi hijo hubiese sabido de que iba a salir a protestar por unas elecciones regionales o municipales, no hubiese salido, porque él salió fue para quebrar al régimen, para lograr la libertad del país. Luego en el 2019 también hubo unidad de criterio y de propósito a través de la figura de Juan Guaidó como presidente interino de la Asamblea Nacional y como presidente, interino de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional. Hubo un criterio único, una unidad en función de un propósito que era lograr un respaldo internacional para generar la presión necesaria y lograr la libertad de Venezuela. ¿Qué sucedió? Bueno, meses después se desvía y se rompe esa unidad porque se fue a un diálogo que no estaba en los papeles. Nadie se imaginó el 23 de enero, cuando estaban en la calle millones y millones de venezolanos, nadie se imaginó en ese momento que iba a haber unos meses después un diálogo, si no, nadie hubiese salido, Luis. Y eso la gente está clara, la gente hoy está decepcionada de que muchos políticos hoy que han tenido las riendas de este sector de la oposición, por eso muchas veces yo pregunto, ¿cuál oposición? Entonces se han desviado por un diálogo, por unas falsas electorales. Hay muchos que lo que hacen es oler elecciones y salen corriendo. Tú has dicho algo muy importante, ¿cuál oposición? Porque hay un solo oficialismo y hay como 5 oposiciones. Mucha gente también está decepcionada del papel de Guaidó en todo lo que ha sido el ámbito político. Pero hay un tema que desde hace pocos días, creo que fue ayer, está retumbando mucho, que fue la detención de Freddy Guevara. ¿Esto en qué punto pone la reconciliación nacional a tu juicio? Mira, nosotros en 20 Venezuela somos luchadores incansables por los derechos humanos. Hoy Freddy Guevara, que es diputado de la Asamblea Nacional 2015, está desaparecido por el régimen de Nicolás Maduro, y nosotros alzamos nuestra voz en función de eso. Podemos tener diferencias en los criterios, pero no podemos hoy permitir que ningún venezolano sea secuestrado por el régimen. En ese sentido nos unimos a la causa de la liberación de Freddy. Sucede que durante todos estos últimos 2 años, que han sido los años más emblemáticos, nosotros hemos fijado una posición en función de la juramentación de ese 23 de enero, que era el cese de la usurpación, para luego irnos a un gobierno de transición que generara unas elecciones libres. Luego esa fórmula se cambió y hoy estamos hablando de elecciones libres, y a todos se les olvidó lo que es el cese de la usurpación y mucho menos el gobierno de transición. ¿Crees que ha existido mucho ensayo y error en la política venezolana? Creo que ha habido muchos intereses de por medio. Recordemos que este régimen viene asesorado por un régimen que tiene más de 62 años en el poder, que es el régimen cubano. Aparte tenemos el régimen chino, el régimen ruso, tenemos a los iraníes. Hay muchos intereses de por medio, hay mucha gente que ha hecho mucha plata con esta gente, y ha mermado, sus tentáculos han llegado a muchas organizaciones políticas. Hay muchos políticos serios, hay muchos políticos y muchas organizaciones que tienen gente buena. Por eso yo en estos días me decía, no, pero es que la oposición, permíteme, y vuelvo a tu pregunta de hace rato, ¿cuál oposición? Mira, ahí tenemos a Tamara Sujú, que hoy está de frente, firme en la Corte Penal Internacional, llevando fuerte el caso de Maduro. Ahí tenemos a Iván Simonovic, que es testigo vivo de más de 13 años encarcelado por el régimen de Chávez y luego de Maduro. O sea, ellos son reales opositores. Tienes hoy el doctor Aristigueta Granco, que formó parte de la Junta Patriótica de 1958 y es un opositor fiel. O sea, cuando tú me hablas de oposición, yo me refiero a esa real oposición. Ahí tienes tú a María Corina Machado, que cuando tú hoy estás en la calle, la gente que te dice es la única que ha mantenido su discurso, sí, es la única que se ha mantenido firme. Entonces eso te genera a ti la credibilidad necesaria para tú ponerte la investidura de oposición. Sin embargo, ella ha mantenido su discurso, pero mucha gente en su reciente visita dejó entrever que no brinda una solución real a todo lo que es el problema de Venezuela. Se plantea muy bien planteado, pero ¿qué es lo que hace falta hacer entonces? Porque hay mucha gente que está esperanzada en votar, que está esperanzada en un cambio. Entonces, frente a esto, un discurso de que olvídate, ¿para qué vas a votar? Eso no sirve, pero tenemos que hacer algo.
¿Qué es el algo que hay que hacer? Claro, hay que entender a los ciudadanos, porque desde 1958, una vez que cayó la dictadura de Pérez Jiménez, la gente comenzó en un proceso de democratización y los buenos gobernantes los premiaban con votación y los malos gobernantes los castigaban con votos. Desde ese año hasta hoy la gente lo único que ha hecho es votar. Claro, luego que comenzamos a enfrentarnos al régimen de Chávez, hemos ido a protestas, hemos ido a marchas, hemos hecho de todo los ciudadanos. No podemos hoy decir y castigar a los ciudadanos porque no han hecho nada. Ellos han hecho todo, han entregado su vida, han entregado tiempo, empresas, etcétera. Hoy vemos más de 6 millones de venezolanos que la mayoría estuvo de frente con las luchas desde el inicio de esta dictadura, de este régimen que ha ido mutando y que hoy se convierte en un sistema que está amparado por mafias internacionales y que sostiene hoy un régimen que está acorralado hoy en Venezuela y que tiene hoy al país de guarida. No existe una panacea, ¿no? Esto no es un remedio casero, porque estos son tipos que tienen un apoyo internacional y que tú dependes de 3 factores fundamentales, que es el apoyo internacional para acorralarlos y que los tipos al final entreguen el poder a través de unas negociaciones serias o una negociación real con interlocutores reales de la real oposición y no con tipos que al sentarse se quiebren. Segundo, la gente movilizada, es correcto. Y lo tercero es las instituciones. Hasta diciembre tenemos todavía la Asamblea Nacional Legítima del 2015, todavía está el TCJ en el exilio, que muchas veces se nos olvida, y que fue nombrado en el 2017, luego que nosotros hicimos el plebiscito de julio, del 16 de julio. Entonces, en 2019 estuvimos alineados todos esos factores, millones de venezolanos en la calle, más de 60 países apoyando la lucha venezolana y la Asamblea Nacional del TCJ. Se perdió mucho tiempo y el tiempo en Venezuela se cuenta en vida. Ahora hay que reorganizar esa fuerza en función de una oposición real y en eso es que estamos hoy nosotros, alzando la voz al mundo, con interlocutores todos los días en diferentes países, con diferentes líderes. Hoy los países que nos apoyaban en el 2019 no son los mismos, los líderes han cambiado, no es la misma Latinoamérica del 2019, Colombia está a punto de caer, un problema de desestabilización que viene desde Venezuela. Brasil viene de elecciones, Chile vimos lo que pasó, Argentina tenemos un nuevo presidente, Bolivia volvió el equipo de Evo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es la misma Latinoamérica pujante con toda la fuerza del 2019. Un interrogante rapidito porque ya el tiempo es corto. Creer, emprender, levantarse y trabajar por Venezuela o irse y comenzar una nueva vida. ¿Cuál crees tú que es la solución? Mira, nosotros mientras podamos estar desde aquí, desde nuestra tierra, haciendo todos los esfuerzos necesarios, levantándonos todos los días a primera hora de la mañana con la esperanza que no la debemos perder nunca porque esa luz está allí y cada día seguimos avanzando en función de abrir las jaulas, porque lo que no queremos es que nos ensanchen las jaulas para que nos sigan dando el alpiste, queremos es romper las jaulas para ser libres. Y desde Venezuela, desde afuera, con los millones de venezolanos que están todos interlazados por una sola acción de la nobleza venezolana, de la envergadura del venezolano, del trabajador venezolano, yo creo que tenemos para transformar este país una vez que salgamos de esta tragedia. Porque es tan valiente quien se queda como el que se va a enfrentarse a algo desconocido de alguna vez. Son dos visiones diferentes de lo que es un venezolano, el que se quedó enfrentando y el que se fue. Mira, hay que quitarse el sombrero con todos esos venezolanos que se fueron, que hoy han vivido todos esos cambios, que cuando escuchan el himno nacional se les empeluca los vellos, o los que tienen vellos de la piel, se les arruga el corazón, tener que celebrar un cumpleaños a distancia, tener que despedir un ser querido que murió aquí o que falleció fuera a través de una videollamada. O sea, es fuerte, no te creas, y muchas veces nosotros desde aquí también echándole pichón todos los días, luchando con este régimen que te acorrala, pero que tú buscan las maneras de reinventarte todos los días, los empresarios luchando con todas las adversidades para abrir todos los días su Santa María. Bueno, es duro, pero es muy difícil. Es loable también. 30 segundos para que te despidas. Bueno, muchas gracias, Luis, por la invitación, gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Aquí seguimos desde 20 Venezuela, desde 20 Maturín, firmes por un solo propósito, que es lograr la libertad de Venezuela. Sí habemos políticos honestos, sí habemos políticos firmes, sí habemos políticos que no nos quebramos ante este régimen, que durante estos 22 años han tratado de quebrarnos el espíritu y el alma, pero aquí seguimos. Muchas gracias. Gracias. A ti, Luis.
Bueno, fue Jesús Farías, coordinador municipal de 20 Maturín. Usted lo vio, lo escuchó, saque sus conclusiones. Yo me despido porque estuvimos gracias al Hotel Palace Pool Oriente, seguridad, privacidad y confort en un mismo lugar. Carrera 11, Antiguo Infante, 0916414187, 643-2564. La Feria del Tequeño, Avenida Miranda de Maturín. Full Travel Envy, agencia de viajes, @fulltravel.nb y Sporting 3000, edificio Don Vito en La Floresta. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima oportunidad.